Hola, muy buenas tardes, estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Vamos a ver lo que son las actividades para lo que son de sociales del 23 al 27 de agosto. ¿Ok? Entonces estamos en sociales. Tenemos un nuevo tema. Acuérdense que esta sería la semana 2 del tercer periodo. ¿Sí? Entonces ya tenía que haber creado su carpeta, que diga donde está la carpeta con su nombre, una carpeta que diga tercer periodo y ahí subir cada PDF por semana de lo que se va trabajando. Ahí al PDF le puede poner semana 2 del periodo 3, por ejemplo, le puede poner el nombre. Y ya dentro del archivo es que tienen que ir sus nombres y obviamente el curso detallado. ¿Sí? Igual eso ya se los he explicado, simplemente se los repito para hacer acuerdo. Y vamos a ver un nuevo tema que es fases y eventos de la Guerra Fría. Acuérdense que la semana anterior vimos lo que era, estuvimos explicando lo que era la Guerra Fría, ¿sí? Todo lo que conllevó esta guerra, que no fue un conflicto directo, de una guerra directa, por eso se llama fría, porque estuvieron los países, por así decirlo, congelados. No hicieron ningún movimiento bélico, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, ¿sí? Pero sí estaban compitiendo por quién tenía las mejores armas, la arma nuclear más potente, quién llegaba primero al espacio, cuál era la mejor economía, el mejor sistema político. Y aunque ellos no estuvieron en guerras directas enfrentándose a ambos países, sí apoyaron ciertas guerras internas que había en otros países. Por ejemplo, parte de ese conflicto fue el que hubo en Alemania, que estaba dividida en oriental y occidental. El oriental que estaba respaldada por la Unión Soviética y la Alemania occidental por Estados Unidos. Y ahí fue que surgió este muro de Berlín, que se construyó porque muchas personas de la Alemania oriental querían ir al occidental, al que estaba gobernado, por así decirlo, por gobiernos acorde a Estados Unidos. Entonces, para evitar eso, se creó ese muro que dividía a muchas familias, ¿verdad? Y evitar conflictos también. Pero ya también después vimos que este muro cayó cuando la Unión Soviética fue perdiendo poder, porque su modelo de gobierno fue ya fracasando, hasta que ya no tenía capital, las personas estaban muy descontentos y el gobierno poco a poco fue decayendo su poder, y justamente lo mismo fue el que pasó para que después se detuviera la Guerra Fría, que eso ya vamos a ver. Por ejemplo, apoyaron conflictos en Vietnam del norte y del sur, en Corea del Norte y del sur, y como estaban divididos estos países, una parte apoyaba a Estados Unidos, otra apoyaba a Rusia, le vendían armamento, inteligencia militar, les colaboraban. Aunque no hubo directo conflicto, ellos apoyaban ciertas partes tomando partido, pero nunca hubo una guerra directa anunciada entre ambas potencias mundiales, que en ese tiempo era tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Por eso es que se llama Guerra Fría, porque fue más que todo una carrera, una competencia bélica, una carrera armamentística, económica, política, pero nunca hubo una guerra directa. Se peleaban cuál era el país hegemónico, el país más fuerte, potente en esos tiempos, ¿sí? Entonces, tenemos la actividad 1, vamos a ver las fases y eventos de la Guerra Fría. La actividad A nos dice que van a realizar un resumen de la página 161. Entonces vamos a su libro. Si usted no tiene el libro, aquí en este archivo está abajo el link del libro donde usted puede encontrar y trabajar. En la página 161. Okay, ahí va a encontrar de esta página que nos pide un resumen, que son las fases y eventos de la Guerra Fría. Como les explicaba, fue un momento de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Cada uno quería marcar su influencia, y aquí sucedía lo que les explicaba, aunque no hubo una guerra directa,
Por ejemplo, hubo otros conflictos en Corea, ¿sí? Donde Estados Unidos apoyaba una parte y Unión Soviética otro, y había una guerra interna de ese país entre el norte y el sur, y que todavía están separados, y son dos países diferentes, Corea del Norte y Corea del Sur, y aún hasta hoy en día están en conflicto. Claro que ya no están en conflicto directo, peleando, pero sí están las tensiones ahí, están los ejércitos atentos, ¿verdad? Cualquier maniobra de el país vecino. También la guerra de Vietnam tuvimos, ¿sí? También tomaron parte Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿sí? Entonces ahí vemos que aunque no hubo conflicto directo, ellos se metieron en algunos países a apoyar bandos, ¿sí? En este caso, en el conflicto de Vietnam, Vietnam quería ser ya, en este caso, independizarse totalmente, ¿sí? Porque no era reconocido como un país, y ahí fue que se desató una guerra de guerrillas, ¿sí? Entonces, un parte apoyaba a Estados Unidos o que quería ir a ese país, ¿verdad? A imponer dominio, pero a las resistencias la apoyaba China y Unión Soviética al país de Vietnam para, en este caso, defenderse contra Estados Unidos, que estaba apoyado por Francia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el temor de Estados Unidos? Que la influencia de Rusia y China hicieran que este país Vietnam se hiciera totalmente comunista y fuera aliado directo de Rusia y China. Entonces, Estados Unidos quería que los otros países estén aliados a él, pero los miembros de Vietnam pusieron resistencia, ya que ellos querían ser totalmente independientes. Al final, ¿qué pasó? Estados Unidos no pudo doblegar a las guerrillas comunistas de Vietnam, el Vietcong, que era un partido que había en Vietnam, no pudieron y tuvieron que salir de ese país, obviamente derrotados, ¿sí? Y pues bueno, ya se estableció el régimen comunista, ¿sí? Hasta hoy en día que ya Vietnam ya no tiene nada de comunista y ya incluso es aliado de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos quería que el comunismo no esté en Vietnam, pero había un partido comunista de Vietnam que batalló, que en este caso tenía mucho poder en este país, que libró una guerra con Estados Unidos apoyado por Rusia y China. Al final, estos guerrilleros comunistas de Vietnam, apoyados con Rusia y China, derrotaron obviamente a las tropas estadounidenses, porque como esta era selva, pero los Estados Unidos no esperaban una guerra así tan desgastante y tuvieron que retirarse, y pues quedó el dominio comunista en este país. Hasta hoy en día que ya, independientemente, este país ha dejado el comunismo y ya de poco a poco se ha ido decantando por, como le digo, el capitalismo, que incluso es aliado de Estados Unidos ya. Entonces ahí ustedes tienen que hacer un resumen. Aunque no hubo conflicto directo en la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética apoyaban en países que habían conflictos internos un bando y otro a otro bando. ¿Sí? La parte B hay unas preguntas y se conteste. Dice, ¿en qué consistió la crisis de los misiles en Cuba? Entonces eso tiene que usted ver en su libro, busque en internet. Aquí está la crisis de los misiles en Cuba. Está en la página 162. Igual aquí les voy a poner la página. Entonces, ahí ustedes tienen que contestar en qué consistió esta crisis de los misiles en este país de Cuba. Un breve resumen es que Cuba era aliado de, en este caso, la Unión Soviética, que la Cuba también era comunista, y la Unión Soviética también, entonces tenían los mismos ideales políticos. Pero, ¿qué pasaba? Que Cuba, si ustedes se dan cuenta aquí, que es la isla que está de rojo, estaba cerca de ¿qué? De Estados Unidos, ¿sí? Entonces,
¿En qué consistió esta crisis de los misiles en Cuba? Fue que la Unión Soviética empezó a ayudar al gobierno de Fidel Castro, ¿sí? Establecieron relaciones comerciales, tratados militares, etc. Entonces, todos estos tratados militares se agravaron cuando hubo un desembarco en un lugar llamado la Bahía de Cochinos, ¿sí? Donde llegaron ciertos buques, llegaron a entablar misiles, obviamente, de la Unión Soviética en Cuba. Y Cuba estaba cerca de Estados Unidos, entonces Estados Unidos tenía ese miedo de que, como estaban esos misiles cerca, pudiera la Unión Soviética atacarlos. Entonces, Estados Unidos se sentía con cierto temor incómodo porque tenía el enemigo en la puerta de su casa. Obviamente porque Cuba les permitió, como eran aliados con la Unión Soviética, que traigan esos misiles, ¿verdad? Y meter presión. ¿Sí? Entonces vemos que estaban casi cerca, ¿verdad? Cualquier movimiento podía la Unión Soviética en cuestión de minutos atacar cualquier estado norteamericano, lo cual obviamente subió la tensión entre ambos países porque Estados Unidos quería que la Unión Soviética regresara sus misiles a su territorio, porque la Unión Soviética quedaba al otro lado del continente, frente del continente, pero obviamente con estos tratados militares, la Unión Soviética trajo sus misiles a las puertas de Estados Unidos, lo cual incrementó mucho las tensiones e incluso se hablaba de que podía empezar una guerra nuclear si la Unión Soviética no retiraba sus misiles. ¿Sí? Entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer en un resumen en la página 161, pero en sí consistió eso, en que Cuba está al frente casi a Estados Unidos, como tenía tratados militares con Unión Soviética, ambos países eran comunistas, le permitió tener esos misiles cerca, casi a la puerta de Estados Unidos, y esto subió la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, incluso estando a llegar cerca de una guerra nuclear. La otra pregunta dice, ¿actualmente existe alguna amenaza de guerra en América? Esa ya es una pregunta más investigativa para usted que averigüe, que de pronto qué conflicto puede suceder hoy en día en América. Venezuela con Colombia, Ecuador con quién. Realmente ya se acabó el conflicto hace muy poco tiempo y fue una de las últimas guerras fue de Ecuador con Perú, pero ya eso se ha terminado. Entonces ustedes investiguen, averigüen de pronto qué país tienen ciertos roces, como por ejemplo si hay uno que es Venezuela con Colombia, tiene ciertos roces. Esos son los que tienen un roce más cercano, ¿verdad? Porque de ahí hay ciertos, han existido ciertas diferencias como Chile con Argentina, en este caso Chile con Bolivia, ¿sí? Entonces esa es una pregunta más investigativa para usted. La otra pregunta dice, ¿qué estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear? ¿Sí? Entonces ya por ahí ya lo habíamos explicado. Aquí dice el riesgo de una guerra nuclear. Entonces ahí les voy a poner igual la página. ¿Qué estuvo a punto de desencadenarlo? Esta guerra nuclear. Ahí tienen las preguntas que les conteste. Ahí está la página. Acá está otra pregunta. Y estamos ahorita en ¿qué estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear? Página 163. Ya se lo había explicado. Las autoridades cubanas tenían un acuerdo defensivo con la Unión Soviética y estos misiles que se pusieron a las puertas de Estados Unidos en Cuba, obviamente crecieron esta tensión. ¿Sí? Prácticamente fue por esto, por la crisis de misiles casi provoca una guerra nuclear entre ambos países. Entonces, después, ¿cómo se limó las asperezas en este conflicto? Pues el presidente Kennedy ordenó un bloqueo naval a Cuba. Es decir, rodearon a Cuba con, en este caso, buques, barcos, ¿sí? Los tenían cercados. Entonces, cualquier maniobra de misil
de la Unión Soviética, los bombarderos, los navíos americanos se iban a ir contra Cuba. Entonces estaban cercados, pero seguían estando los misiles de la Unión Soviética en Cuba. Entonces, como ya estaban limando las asperezas más, y realmente ningún país estaba listo para una guerra nuclear, porque eso significaría destrucción, no solo de esos países, sino a nivel general del mundo. Entonces, Kennedy, ¿sí?, mantenía el bloqueo naval. Después de muchos diálogos, días de angustias, ¿sí?, llegaron a unas conversaciones, a un acuerdo, y en este caso Kennedy levantó el bloqueo, regresó sus flotas navales a Estados Unidos, y en este caso el presidente ruso, Khrushchev, también regresó en este caso sus barcos con misiles a sus territorios. Y bueno, ahí terminó este conflicto sin desencadenar una guerra nuclear, pero sí estuvo muy cerca, ¿sí?, llegando a ver incluso por ahí teorías de que realmente no sucedió una guerra nuclear porque en este caso había esa tensión, pero ya estaban listos los maletines con el botón rojo. El botón rojo es el que se presiona y salen los misiles a atacar el país elegido en elección. Pero no se dio esta decisión porque quería evitarse a todo conflicto, un conflicto a gran escala que hubiera quizás cambiado el mundo como lo conocemos ahora, ¿sí? La otra pregunta dice, ¿cómo fue llegando a su fin la llamada Guerra Fría? Entonces, después de este conflicto de los crisis de misiles, ¿qué sucede? ¿Qué continuó? Continuó la competencia, ¿verdad?, entre Estados Unidos y la Unión Soviética por quién tenía las mejores armas, las armas más potentes, los aviones más rápidos, etcétera, etcétera. Los satélites. Y obviamente continuó lo que se conoció como la carrera espacial, ¿sí?, que cada país quería demostrar quién era más poderoso, más fuerte. Entonces, la Unión Soviética tomó ventaja porque en 1957 ellos llegaron, el astronauta Yuri Gagarin fue el primer hombre que estuvo en órbita en el espacio. Pero en 1969, años después, los Estados Unidos superó ese logro de Rusia con creces, ya que Estados Unidos logró llegar a la Luna, ¿sí? Obviamente que la órbita es fuera del planeta. Ese fue el primer logro ruso, soviético, con el astronauta Yuri Gagarin. Pero en 1969, Estados Unidos superó ese logro de los rusos, llevando, en este caso, tripulación a la Luna, ¿sí? Entonces, obviamente, esa carrera la ganó Estados Unidos. Después, vemos que la pregunta dice, ¿cómo fue llegando a su fin la llamada Guerra Fría? Esto está en la página 164. Entonces ahí vamos a ver cómo fue llegando, cómo se fue a terminar este conflicto. Pues ya tras una carrera de armamento, mucho desgaste de dinero, de mucha tensión, ¿sí?, conflictos que ellos habían apoyado en países, conflictos internos como el de Vietnam, Corea, ¿sí?, Irán. Entonces ya había cierto desgaste. Y la economía soviética no era muy fuerte. Entonces empezó a decaer. Esto fue también lo que fue llevando a la caída del muro de Berlín. Tanto desgaste de dinero, ¿sí? Fueron haciendo un desgaste en el ejército, en el imperio comunista soviético, y fue perdiendo poder porque su economía fue decayendo, fue fracasando totalmente, y ya obviamente no tenían cómo competir con Estados Unidos, que estaba una potencia que tenía muchos aliados, estaba creciendo mucho,
su moneda se había vuelto, como es hoy en día, una referencia. Entonces, Estados Unidos pudo mantener su poder hegemónico, ¿verdad? Porque tenía una economía fuerte que le permitía continuar con avances en armamento, investigaciones, etcétera. Pero la economía soviética estaba colapsando, por lo cual decayó su poder, su influencia. Después la Unión Soviética se separó y ahora ya conocemos que es Rusia y los países que están al lado que se independizaron. Y pues ahí fue el fin de esta Guerra Fría porque ya el ejército soviético no tenía los recursos para seguir esta Guerra Fría, que fue más que todo una carrera armamentística y de demostrar quién tenía más poder. ¿Sí? Y ahí fue una de las últimas guerras a gran escala que tuvo el mundo, ¿sí? Que no pasó, gracias a Dios, a mayores. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, lo que fue la Guerra Fría, los conflictos que hubieron y cómo llegó a su fin. Entonces ahí tienen que contestar, ahí tienen de dónde pueden sacar. También si ustedes quieren pueden investigar mucho más en internet, también contestar de ahí. Y pues ya saben, esto de aquí, un solo PDF lo realizado y lo suben al Drive. ¿Ok? Entonces de mi parte les voy a dejar para que puedan trabajar. Cualquier inquietud o pregunta me escriben y estamos en contacto con las actividades. ¿Ok? De mi parte que tengan una excelente semana y que puedan trabajar sus actividades. Cualquier pregunta me la realizan. Cuídense y tengan una excelente semana. Nos vemos, estudiantes.